Estados Unidos marca territorio de forma contundente en el Caribe. Derriban a 11 del Tren de Aragua y Perú expone operaciones del Cártel de los Soles. Triángulo Asiático desafía la hegemonía norteamericana. ¿El as bajo la manga de Nicolás Maduro? Vulnerabilidad absoluta. Venezuela registra más de 816 presos políticos viviendo en el terror, mientras ONG reportan alistamiento forzado por parte de la milicia bolivariana. En este espacio, la actualidad no se detiene, con la objetividad como bandera para llevarles a ustedes el pulso noticioso de Venezuela y el mundo. Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Venezuela, hoy miércoles 3 de septiembre. Yo soy Génesis Pérez, comencemos. Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump confirma un ataque militar contra una embarcación cargada de droga que habría zarpado desde Venezuela, significando esto un paso adelante en la lucha contra el narcotráfico que se lleva a cabo en el Caribe. Pero desde Caracas, el chavismo, pese a alardear de sus propias acciones, contraataca y envía una advertencia. Catherine García con el informe. El presidente Donald Trump se ha pronunciado de forma directa sobre el operativo que lleva a cabo Estados Unidos contra el narcotráfico, confirmando un ataque militar en el sur del Caribe, embistiendo a una embarcación cargada de drogas que habría partido desde Venezuela y presuntamente está vinculada al Tren de Aragua. La operación, que se presenta como una ofensiva, es respaldada por figuras claves de la política norteamericana y se posiciona como la primera de carácter letal. Literalmente, acabamos de hundir un barco, una embarcación que transportaba drogas. Había muchas drogas en esa embarcación, lo verán y leerán sobre eso. Estas salieron de Venezuela y están saliendo en gran medida desde Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que la neutralizamos. Desde Caracas, la respuesta fue inmediata. Voceros del chavismo acusan a Washington de utilizar pruebas fabricadas, señalando que el video del ataque fue creado por inteligencia artificial. La plataforma Gemini, según el ministro de Comunicaciones venezolano Freddy Ñáñez, señala que el contenido muestra artefactos visuales, explosiones poco realistas y elementos típicos de animaciones generadas por IA. Sin embargo, esto deja una lectura más amplia, ya que el oficialismo asegura que en Venezuela no hay tránsito ni tráfico de drogas y que el Tren de Aragua no está operativo en el territorio. América Latina debe entender que el narcotráfico ya no es un asunto interno, sino una amenaza transnacional. Y en ese escenario, Venezuela no coopera, niega la existencia del Tren de Aragua, protege a actores criminales y convierte el problema en discurso político. Pasó de la interdicción a una acción letal contra una lancha vinculada a Venezuela. Esto es muy importante. El mensaje a los gobiernos que aún son ambiguos con Maduro es claro. El chavismo intenta desacreditar la operación diciendo que el video fue creado con inteligencia artificial, cuando la evidencia muestra que el Tren de Aragua salió de cárceles venezolanas y se expandió por la región. Tras las declaraciones de Trump, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que el mandatario estadounidense está dispuesto a utilizar todo su poder contra los cárteles. So the president's been very clear that he's going to use the full power of America, the full might of the United States to take on and eradicate these drug cartels, no matter where they're operating from and no matter how long they've been able to act with impunity. Those days are over. Con estas declaraciones, las muestras de cohesión por parte del gobierno norteamericano y el ataque sin precedentes en el mar caribeño, la retórica pasa a la acción. Mientras tanto, Latinoamérica intensifica sus esfuerzos de mantener los territorios libres de narcotráfico, siguiendo así las líneas de Estados Unidos. Informo para ustedes, Catherine García, somos Impacto Venezuela. Amigos, es momento de interactuar. Recuerden que para nosotros es importante su opinión. Estados Unidos no baja su intensidad en las acciones en el Caribe y por el contrario se intensifican cada vez más. Por su parte, el chavismo intenta suavizar su narrativa con una frase que llama la atención. Basta de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. La administración chavista se ve cercada y ante ello baja su tono para intentar conciliar con el gobierno del presidente Donald Trump. Justifica tu respuesta y recuerda que los comentarios están a tu disposición. Las autoridades peruanas confirmaron la existencia de nuevas evidencias que vinculan al Cártel de los Soles, la organización criminal presuntamente conformada por funcionarios y altos mandos militares del gobierno venezolano, a quien se les acusa además de mover grandes toneladas de droga desde Sudamérica hacia Europa y Estados Unidos.
El hallazgo refuerza la preocupación regional de la expansión del chavismo en clave mafiosa. Halim Naim nos cuenta. Una nueva investigación en Lima, Perú, apunta a nexos entre militares venezolanos y redes locales de narcotráfico, un engranaje que habría permitido alto tránsito de cargamentos a través del Pacífico. Informes de inteligencia mencionan vínculos con figuras políticas y un esquema transnacional de protección. En este caso, posiblemente Perú quiera aprovechar para lograr algún tipo de beneficio por parte de los Estados Unidos y de esta manera, pues, tener también algunos elementos para combatir otros problemas asociados con seguridad propiamente para su propio país. El cartel de los soles, denunciado desde hace más de una década, ha sido señalado por la DEA y cortes estadounidenses como una de las principales fuentes de tráfico de estupefacientes en el continente. Las revelaciones en Perú no hacen sino reforzar las sospechas de que sus tentáculos siguen operando fuera de Venezuela. Bueno, en este contexto es muy posible de que Perú, siendo un aliado tan directo de los Estados Unidos, posiblemente tome algunas acciones para por lo menos involucrarse con algunas políticas con respecto al tema del cartel de los soles, ¿verdad? Que se ha visto envuelto en diferentes polémicas. Ha habido, ¿verdad?, demasiados temas de por medio que se han estado mencionando con respecto al cartel, incluyendo, ¿verdad?, quienes niegan o rechazan la existencia de dicho cartel, cosa que ya ha sido, digamos, confirmada por distintas fuentes. En paralelo, actores de la política venezolana, criticados por su postura silenciosa ante el chavismo y los señalamientos en su contra, identificados además por el mismo Partido Socialista Unido de Venezuela como la verdadera oposición, pidieron que Estados Unidos muestre pruebas de la existencia del cartel de los soles, pese a que desde el 2015 distintas agencias internacionales y la misma Asamblea Nacional Venezolana, para el momento, había presentado expedientes sobre la presunta participación de funcionarios chavistas en redes criminales de narcotráfico. En Pekín, los presidentes de China, Rusia e India no solamente posaron para la foto, sino que además sellaron un pacto simbólico de poder que podría reestructurar el tablero global. Para la administración chavista, esto podría darles acceso a inversionistas y compradores que ayuden a amortiguar las sanciones y obliguen al presidente Donald Trump a replantear su estrategia y a priorizar la diplomacia. Quédense conmigo. La cumbre celebrada en China que reunió a Xi Jinping, Vladimir Putin y Narendra Modi en el marco de la Organización para la Cooperación de Shanghái fue más que una foto de protocolo. Fue un gesto estratégico diseñado para proyectar unidad entre potencias no occidentales y recalibrar equilibrios globales frente a Washington. Pekín aprovechó además la ocasión para exhibir músculo simbólico, con actos y un gran desfile que buscaban subrayar su centralidad en cualquier nueva coalición internacional y enviar una advertencia implícita sobre el precio político de las respuestas unilaterales. Ese contexto altera directamente el tablero sobre Venezuela. Primero, ofrece a Caracas vías económicas y estratégicas para resistir presiones. China ha incrementado notablemente las compras de crudo venezolano y compañías chinas avanzan en inversiones petroleras que reducen el impacto de sanciones occidentales. Segundo, Rusia ha estrechado vínculos estratégicos con Caracas, rubricando en meses recientes pactos que fortalecen la cooperación política y militar entre Moscú y el gobierno venezolano. El efecto combinado es claro. Cualquier cálculo estadounidense sobre medidas de presión o acciones más contundentes contra el madurismo debe ahora sopesar no solo la reacción regional, sino la capacidad de Caracas para apoyarse en socios con peso global. Al mismo tiempo, la exhibición de alianza eleva el riesgo de escaladas por malentendidos, mayor presencia militar y más apropiaciones simbólicas pueden dar pie a incidentes navales o diplomáticos. No obstante, la unión es táctica más que orgánica. India mantiene una política exterior precautoria y no es necesariamente una pieza para un frente monolítico anti-Washington. En la práctica, aparentemente la reunión complica y encarece cualquier opción coercitiva contra Venezuela, impulsa la diplomacia como vía preferente y deja abierto un mapa impredecible. Es momento de revisar la información de forma clara y precisa en nuestra sección 60 segundos. Militarización judicial o parche institucional. El Pentágono entra al terreno migratorio. El Pentágono aprobó el despliegue de hasta 600 abogados militares para actuar como jueces temporales de inmigración, en respuesta a la grave congestión del sistema judicial migratorio estadounidense. Esta medida, solicitada por el Departamento de Justicia,
busca aliviar el colapso de más de 3.5 millones de casos acumulados, duplicando la capacidad judicial en tiempo récord. Aunque representada como una solución de emergencia, la decisión genera debate por el uso de personal militar en funciones civiles sensibles. Alistamiento forzoso en Venezuela. ONG alerta sobre prácticas inconstitucionales. La organización Laboratorio de Paz denunció que la campaña Yo me alisto, promovida por el gobierno de Nicolás Maduro, está derivando en prácticas de alistamiento forzoso, especialmente entre adolescentes y empleados públicos. Según el informe, estas acciones violan la Constitución venezolana y tratados internacionales que protegen el derecho a la objeción de conciencia. El alistamiento obligatorio, lejos de fortalecer la defensa nacional, estaría siendo usado como herramienta de control político y propaganda, generando preocupación por la creciente militarización de la vida civil. En Ciudad de Panamá, venezolanos alzaron la voz contra la represión que se vive en Venezuela en el foro Derechos Humanos, Venezuela, Memoria y Justicia, donde denunciaron la violación sistemática de derechos humanos y el calvario que viven más de 300 presos políticos, en su mayoría líderes opositores. Juliana Palmar nos cuenta. Los familiares de los presos políticos denunciaron que en Venezuela existen más de 350 presos políticos, pertenecientes en su mayoría a organizaciones como 20 Venezuela, Primero Justicia y Convergencia. Además, alertaron sobre el deterioro de las condiciones de reclusión y las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales. En el Rodeo 1, en el cual se encuentra también el mayor de la aviación, César Burgos. En diciembre fue castigado vilmente por 3 meses él y un grupo de sus compañeros. En la actualidad se encuentran 170 militares presos, los cuales enfrentan condiciones inhumanas. Esto incluye falta de acceso a atención médica, aislamiento y torturas. Asimismo, la prensa no ha escapado a esta realidad. Durante el foro indicaron que más de 17 periodistas, trabajadores de la prensa, están detenidos de manera arbitraria, algunos simplemente por ejercer su trabajo de informar. Quiero dejar claro que esta es la tercera vez y él fue declarado en febrero de 2024 víctima del Estado. A estas alturas, él ha presentado varias patologías, tanto que tenía antes de entrar a su centro de reclusión como después. He pedido, ya han violado sus derechos humanos, sus derechos fundamentales, al debido proceso. Pido la libertad. Igual que mi hijo, se encuentran 17 periodistas en las mismas circunstancias. Algunos nunca han tenido un contacto con su familia después de haber sido detenidos. Por su parte, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, denunció la situación crítica que están atravesando estos detenidos, hechos que se han incrementado desde el contexto postelectoral hasta la actualidad. La situación de los presos políticos en Venezuela es sumamente grave comparado con otras situaciones, no solamente en otros países, sino también comparada incluso con los presos sociales en nuestro país. Los presos políticos en Venezuela incluso se caracterizan por detenciones arbitrarias, acusaciones sin fundamento y graves violaciones de derechos humanos. Esas tales condiciones inadecuadas de detención en Venezuela, que incluyen una sistemática falta de acceso adecuado a la alimentación, agua potable y saneamiento, además de la atención y tratamientos médicos en los diferentes centros de detención. El foro concluyó con un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga la presión y se logre la libertad plena de estas personas detenidas por razones políticas. Para la fecha, se registran más de 816 presos políticos en el país, reportó para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La fe sigue intacta, pero Venezuela tiene un rumbo difícil para el Mundial 2026. Según análisis de inteligencia artificial, con 18 puntos y en el 7º puesto de la tabla de posiciones, Venezuela tendría que ganar a Argentina y Colombia y esperar otros resultados para seguir soñando con la clasificación al Mundial. Veamos. La última fase de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 está que arde en Sudamérica, con Argentina, Ecuador y Brasil ya clasificados. La mirada está en Venezuela, que aún sueña con llegar a la Copa.
Según distintas inteligencias artificiales, la Vinotinto tiene mínimas opciones de un pase directo, pero sí mayores probabilidades de ir al repechaje. Copilot advierte que necesita un rendimiento perfecto y ayuda de otros resultados. ChatGPT le da apenas entre 3 y 5% de chances de boleto directo, aunque 65% de repechaje. Y Gemini destaca que, pese a las dificultades, esta es la mejor campaña en la historia de Venezuela en eliminatorias. El reto es grande, mejorar la diferencia de goles y resistir la presión de Bolivia, que acecha con 17 puntos. Los próximos partidos serán decisivos. Allí se juega el sueño mundialista y la fe de los venezolanos. Así llegamos al final de este recorrido noticioso. Gracias por acompañarnos. Recuerden que la verdad es el primer paso para un cambio y en Impacto Venezuela estamos comprometidos con llevarles cada detalle de lo que sucede. No olviden suscribirse a nuestro canal, visitar nuestra página web www.impactovenezuela y seguirnos en nuestras redes sociales @ImpactoV. Nos vemos en la próxima.